orden, por favor, Lice. Bueno, en la constitucionalización de la escuela católica, el cambio de la época, bueno, como bien sabemos, la educación católica en Bolivia se desarrolla principalmente en los colegios privados y de convenio. Se distingue por ofrecer una formación integral que une una calidad académica de valores humanos y una dimensión espiritual. Frente a los cambios y desafíos del sistema educativo y del contexto cultural actual, esta educación asume una misión evangelizadora inspirada en el Evangelio y en las orientaciones del Celán y Aparecida, promoviendo una conversión pastoral forme, que forme personas comprometidas con el bien común, la justicia y el servicio al prójimo mediante la metodología del ver, juzgar y actuar. Lo puede pasar, por favor, Lice. Ver. La realidad educativa eclesial en Bolivia, la escuela católica en Bolivia vive un contexto de cambios ideológicos secularizados y una crisis de valores, junto a desafíos sociales como el bullying, la desintegración familiar, el impacto de las redes sociales, aunque sigue siendo referente de calidad y ética, enfrenta dificultades para mantener una identidad cristiana frente a un modelo educativo en la productividad. Por ello es necesario renovar su compromiso evangelizador y fortalecer una formación integral que ayude a vivir la fe con una opción personal y coherente con la vida. Eh, Buenas noches, Juzgar. licenciado. Buenas noches, Ahí. licenciado y colegas. Voy a continuar con la exposición. Eh, Esta metodología pastoral es muy interesante, ¿no? Y creo que es aplicable también en muchos ámbitos, ¿no? Y sobre todo en el ámbito educativo es fundamental. Entonces, después de una realidad observada, como ayer en dos ocasiones nos hemos reunido el grupo, pues eh, ellos trabajan o trabajamos en distintas realidades educativas. Algunos manifestaban que trabajan en colegios rurales, otros en colegios de convenio, colegios fiscales. Entonces, desde ese punto de vista podemos percatarnos que la realidad boliviana es diversa. No hay colegios de convenio muy bien aceptados, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cochabamba, el colegio, todo lo que son las escuelas populares Don Bosco, las escuelas de Fe y Alegría, las escuelas parroquiales, de alguna manera están siendo identificados con alguna espiritualidad e intentan, ¿no? Y pues llevar a la práctica todas las enseñanzas, ¿no? De acorde al Evangelio. Y también existen otras realidades donde pues solamente el profesor de religión pues está de alguna manera queriendo contrarrestar estas amenazas, ¿no? De la aldea global. Por ejemplo, lo que decía, lo que es el individualismo, el, el egoísmo, la violencia, el bullying, tantas problemáticas que se presentan en las distintas unidades educativas. Entonces, esa es la realidad observada. Entonces, la exposición que hizo mi colega, la colega, es el ver, o sea, la realidad observada, ¿no? Entonces, que es muy distinto, muy diverso. Y luego viene otra etapa que es el juzgar. ¿No? El juzgar es el momento, ¿no? Del discernimiento, ¿no? Creo que es fundamental la cuestión crítica, ¿no? Poner las cosas en tela de juicio, ¿no? Poner el trabajo de la iglesia en tela de juicio.
hay muchas cosas interesantes que la iglesia ha logrado. Y también hay cuestiones negativas también en algunos colegios, ¿no? Entonces creo que es fundamental cuestionar, ¿no?, estas realidades, cuestionar el trabajo de la iglesia, pero no solamente desde lo individual, ¿no?, sino desde una perspectiva, desde una ideología. No, aquí creo que lo fundamental de esta metodología es, o sea, leer esa realidad, dice, con los ojos de Dios, ¿no? O sea, aquí la realidad observada, la palabra de Dios y los principios del Evangelio, ¿no? Si realmente, ¿no?, esos principios se están practicando en estas unidades educativas, ¿no? Por ejemplo, la justicia, la dignidad, solidaridad, la opción por los pobres, ¿no? Y a veces no, y algunos en algún momento preguntaban, ¿no? ¿Es realmente la Iglesia Católica ha adoptado esa expresión opción por los pobres? Y yo me preguntaba, ¿no? Por ejemplo, conocemos la Universidad Católica, conocemos las escuelas de La Salle, Don Bosco. ¿Quiénes realmente estudian en esos colegios, no? Hay un colegio, digamos, pareciera, ¿no?, para la clase alta, y hay otros colegios, ¿no?, fiscales para la gente pobre que no tiene posibilidades de acceder a esta calidad educativa. Entonces, hay elementos que nos cuestionan, ¿verdad? Ahora, ¿no? Y que creo que eso es fundamental, ¿no? Desde los ojos de Dios, desde la Biblia, desde el Evangelio, ¿no? Entonces, voy a poner dos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Dos problemáticas, por ejemplo, la discriminación o el bullying hacia un estudiante puede presentarse, ¿no?, en alguna de las unidades educativas. La otra es la desconexión entre la fe y la vida escolar. Entonces, esas dos problemáticas, cómo podemos insertar este elemento constitutivo que es el juzgar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la discriminación, el bullying hacia un estudiante. Jesús se colocaba, dice, del lado del excluido, del humillado, ¿no? Entonces creo que Jesús vino pues por los necesitados, ¿no? Y estamos leyendo esa realidad desde la Biblia, desde el Evangelio. Entonces, ¿cómo está el trabajo del docente, ¿no?, de la comunidad educativa frente a estas realidades, ¿no? Niños, no sé, hay niños que vienen, ¿no?, con muchas necesidades, ¿no? ¿Qué trabajo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo la iglesia o la comunidad educativa frente a estas realidades, ¿no? La doctrina social de la iglesia, ¿no?, defiende el principio de la igualdad y respeto, ¿no? La discriminación contradice el valor cristiano del amor al prójimo. Entonces, creo que ahí estamos leyendo esa realidad a la luz del Evangelio, ¿no?, a la luz de lo que es las enseñanzas de Jesús. Otra problemática, por ejemplo, es la desconexión entre fe y la vida escolar. La fe se reduce a clases de religión sin impacto en la convivencia. Entonces, creo que muchos en los colegios hemos observado que solamente, ¿no?, el profesor o la maestra de religión, pues se hace cargo, ¿no?, de esta parte, de esta formación. En realidad todos deberíamos trabajar en la formación integral del estudiante, pero lamentablemente es el profesor, solamente el profesor de religión el que se ocupa de fortalecer esta dimensión espiritual de los estudiantes, ¿no? Entonces, la fe cristiana es vida encarnada, no solo contenido. Entonces, creo que es lindo, ¿no?, escuchar, ¿no?, por parte de un profesor de religión lo que transmite, ¿no?, la doctrina de la Iglesia Católica, pero tal vez falta, ¿no?, lo que es la coherencia, ¿no?, entre el discurso y el testimonio, ¿no? Entonces, creo que son problemáticas, ¿no?, muy latentes en las escuelas de convenio, en las unidades, distintas unidades educativas, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer, ¿no?, a la luz a la luz del Evangelio, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, creo que ese es
este elemento, ¿no? Que es el juzgar, ¿no? Entonces, que tiene que ver con el discernimiento, ¿no? Con el cuestionar esa realidad, el trabajo de la iglesia en las unidades educativas, etcétera. Entonces, ahora vamos a continuar con la última etapa, que es el actuar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. ¿No? Les voy a dar la explicación sobre la parte que hemos trabajado en grupo el día de ayer con mis compañeros sobre lo que hemos ido planteando para el actuar. Ya identificando la problemática en base a la lectura y también algunos consejos que en base a la lectura podemos ir utilizando para afrontar esta problemática, nos hemos organizado las ideas en tres grupos. Por ejemplo, en el primer grupo les voy a dar la explicación de qué conceptos o qué cosas deberían hacerse a nivel administrativo, tomando en cuenta a los directores, a los maestros, a los padres de familia y estudiantes. En una segunda parte vamos a mencionar un ejemplo de algo que podríamos poner en práctica en nuestra clase. Y en una tercera parte voy a darles a conocer algunas actividades que, aunque no seamos del área de valores, espiritualidad y religiones, nosotros podemos poner en práctica desde nuestra actividad educativa que realizamos día a día, ¿ya? En el primer grupo, ¿qué podemos hacer para hacer estos cambios en la escuela frente a la problemática que mencionó el profesor, que es la desconexión de la fe con la vida escolar? ¿No? Está un poco desconectado, pero ¿qué podemos hacer nosotros como maestros para afrontar eso? ¿Qué acciones podemos hacer? Entre estas acciones, por ejemplo, hay que empezar a transformar la escuela. No solamente desde las clases de religión, sino a abrirnos hacia las demás áreas y que en las demás áreas también se tome en cuenta la parte espiritual, ¿no? Eso significaría actuar con una sinodalidad escolar, es decir, que desde que todos nuestros colegas acompañen en el camino de ir nosotros enseñando sobre lo que es la fe, fortaleciendo la espiritualidad de nuestros estudiantes. Es importante también un concepto que aparece en la lectura, que es lo de la inculturación. Tenemos que aprender a valorar los saberes de nuestros pueblos y al mismo tiempo poderlos ir realizando ese diálogo interreligioso para que se pueda ver, ¿no? Cómo podemos practicar más profundamente la fe, tomando en cuenta, por ejemplo, una de las maestras mencionaba en este aspecto que nuestros pueblos originarios hablan mucho del cuidado de la casa común, desde Laudato Si, y en base a eso nosotros podemos ir, no hablan del cuidado de la madre tierra, de la Pachamama, y en base a eso nosotros lo relacionamos eso con el cuidado de la casa común y el de Laudato Si. También tenemos que tomar en cuenta que nosotros como maestros tenemos que fortalecer nuestra vocación, ¿no? No solamente como instructores, sino también como testigos de esperanza, que podamos transmitir más allá de solo teoría, sino actividades y experiencias que permitan a los estudiantes ir adentrándose en lo que es la espiritualidad. En este caso, una de las maestras también propuso, ¿no? Tal vez organizar algún tipo de retiro, alguna actividad que nos relacione más con la iglesia. En este caso también se ha mencionado la alianza con la escuela y la familia, empezar también desde los padres, porque ellos son los primeros educadores, que desde el hogar se vaya tratando de fomentar y fortalecer lo que es el vínculo con la fe desde el hogar. Es necesario ver a la escuela católica en Bolivia no como, como algo aislado, sino como algo que pueda tomarse de ejemplo para que nosotros vayamos practicando más la fe desde nuestras unidades educativas. Ahora, en esta parte es necesario que renovemos nuestra misión evangelizadora mediante acciones concretas, no pasando de lo que es la enseñanza teórica a una auténtica experiencia de fe, ¿no? Eso es ya lo que está en diapositiva, ya es de manera resumida lo que les acabo de explicar. A la siguiente, por favor, profe. Ahora, como ejemplo de una actividad concreta que podríamos hacer desde nuestra área, hemos planteado esta que hemos titulado Aprender a servir, fe y compromiso social en la escuela católica. Para poder realizar una conexión de fe desde nuestra unidad educativa hacia la comunidad, vemos necesario hacer ese tipo de actividades que puedan ser un compromiso social para los demás. En este caso, no, nuestro objetivo de la actividad es vincular la fe cristiana con el compromiso social y solidario, especialmente en el contexto local. Iniciamos la actividad con una ruleta de servicio. En esta ruleta de servicio se van a ir mencionando
frases o palabras relacionadas a lo que son las obras de misericordia, estábamos hablando, y al girarse se van a dar misiones concretas a los estudiantes para que ellos puedan irlo poniendo en práctica. Van a identificar en base a eso problemáticas cercanas que haya en nuestra sociedad, ¿no? Como pobreza, la soledad de los adultos, el cuidado del medio ambiente, cuidado de los enfermos, como plantean las obras de misericordia. Lo relacionamos eso con qué nos dice Jesús frente a eso o qué pequeño gesto concreto podemos realizar. Y en grupos, ¿no? Podrían ellos trabajar y pensar cómo realizarlo en la semana y planificarse una acción sencilla donde ellos puedan reunir evidencias o incluso redactar su experiencia, ¿no? A la manera de producir textos también desde nuestras unidades educativas. Este es un ejemplo. Posteriormente les va a mostrar la otra colega la ruleta del servicio que hemos planteado. Siguiente, por favor. Como otras actividades ya más, que podemos fomentar en el proceso de formación integral, tenemos estas planteadas que son actividades que no solamente se podrían practicar en el área de valores, sino en todas las áreas, como por ejemplo la oración al inicio de clases, la oración de gracias por los alimentos, porque sabemos que en todas nuestras unidades educativas está programado la entrega de el desayuno escolar, ¿no es cierto? Y aprovechando esa interacción que tienen en el consumo de los alimentos, poder realizar la oración de gracias. También hablar sobre palabras de aliento hacia nuestros compañeros, que cuando uno se sienta solo, pues decirle que Dios lo acompaña, que cuando alguien tenga una meta que cumplir, decirle que si confía en Dios puede salir adelante, ¿no? Ese tipo de cosas podemos hacer desde nuestras áreas, desde cualquier área, ¿no? Y también podemos hacer diariamente un agradecimiento final a Dios por lo aprendido. Ahora, en cuanto a la ruleta, ¿no? Si algún maestro de otras áreas se anima a usar la ruleta, después de realizar su actividad, pueden registrar eso que han hecho en poner en práctica, ¿no? Como producción de textos, el diario de fe, donde van a ir planteando qué cosas han hecho con la obra de misericordia que les ha tocado durante la semana. No, porque esa es nuestra idea, ¿no? Sortear por semana, hacer o escoger una obra de misericordia que todos practiquen, no pongan en práctica esa actividad. Así vamos a poder realizar esa conexión de fe entre nuestras unidades educativas y la comunidad, licenciada. Aquí tenemos el enlace de dónde está creo que no sé si se puede ingresar, profe, hay un enlace en la diapositiva. Colegas, pueden entrar ahí a jugar. Solo hay Si que me copiar. permiten, puedo compartir la pantalla. Estoy. Ya, ahora puede. Gracias. Ahí podemos ver, ¿no? Las obras de misericordia que hemos ido planteando, que ya existen y que se van a tomar en cuenta en esta actividad. Mi colega lo va a hacer girar y no sé si alguno de ustedes quisiera participar, indicando cómo podría poner en práctica la obra de misericordia. Por ejemplo, esta es enseñar al que no sabe. Algún colega de los otros grupos tal vez quisiera participar. ¿Cómo podríamos hacer esto? Enseñar al que no sabe. O si no, algún colega de cada grupo, una personita, como somos pocos. A ver, el grupo 2, por favor. Aquí presente el grupo 2. ¿Cuál es la Ya, pregunta? colega, haga girar la ruleta, coloque su, eso. Corregir al que no sabe, al que se Al que se equivoca. equivoca. A Corregir ver, al... Eh, ¿cómo Me haría está eso preguntando usted, cómo profe? deberíamos Sí, reaccionar ante eso, ¿verdad? sí, 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 ¿cómo usted cómo haría. practicaría esa obra de misericordia? ¿Cómo usted podría corregir a la persona que se ha equivocado? Bueno, en primer lugar, no decirle que se ha equivocado, ¿no? Porque es mejor equivocarse a no preguntar, ¿no? Como dicen por ahí la frase, es más tonto el que no pregunta que el que no sabe, ¿no? Entonces, en primera, por ejemplo, decirle que no se ha equivocado, sino a darle una opción de que ha tenido una idea,
de participar. Entonces, sobre ello, orientarle y darle la respuesta, pero sin hacerle sentir mal, ni que los demás compañeros le digan, se ha equivocado, no. Entonces, hay diferentes métodos para que el estudiante pueda sentirse bien al participar, sabiendo que se ha equivocado, pero para que en otras siga participando. Muy Gracias. bien, muchas gracias, profe. Grupo 3. Aquí, grupo 13, aquí. Rogar a Dios por vivos y muertos. Profe Luis. Sí, le escucho. ¿Cómo actuaría usted o qué haría para estas obras de misericordia? Rogar a Dios por vivos y por muertos. Bueno, normalmente siempre nos encomendamos a las personas que nos han dejado, a los santos, a Dios, a la Virgen. Siempre nos encomendamos ante cualquier problema que tenemos, ante cualquier, no sé, decisión. Entonces, la mejor forma, bueno, de las personas es no saber y confiar de que hay alguien más que nos está cuidando. Bueno, desde mi formación, ¿no? Desde mi familia, que siempre me decían, ¿no? Mi mamá me decía, ya vas a viajar, ya te vas a encomendar a tu abuelito. Sabes que él era suertudo, a la Virgencita o no sé, algunos de los santos que mi mamá tenía en casa. Entonces, eso siempre es lo que pedimos, que intercedan por nosotros. En la misma misa tenemos eso, intercede por nosotros, dicen, ¿eh? Entonces, eso. Bien, ¿no? Así vemos, por ejemplo, con esto, en aula podemos practicarlo igual, ¿no? Hacerles trabajar eso, darles a los niños la opción de que ellos puedan plantear sus propios puntos de vista, cómo lo pondrían en práctica, y durante la semana ellos ir a sus hogares o a la comunidad, ver experiencias que se relacionen con esto para que las puedan redactar en sus diarios de fe. Es más, incluso buscar a propósito, ¿no? Una situación como, por ejemplo, en la primera, corregir al que no sabe, tal vez justo de alguno su hermanito no ha podido la tarea y le ha ayudado, eso nos va a redactar en su diario de fe y así vamos a crear una conexión de fe con la escuela, la comunidad, para que pueda haber esa evangelización que queremos lograr, ¿no? Querer transmitir la palabra de Dios, querer esa conversión de las personas que están en nuestra comunidad para que todos podamos ser parte de esta familia, de la iglesia, de nuestra comunidad. Eso sería, licenciado, en cuanto a la presentación. No sé si alguno de mis compañeros del grupo uno quiere complementar algo que tal vez sin querer hemos llegado a omitir, pero creo que hemos hablado lo más concreto posible, licenciado. Gracias. Sí, me gustaría, por favor, añadir alguna cosa. Adelante. Em, Todas estas experiencias que, aunque parecen chiquitas, sabemos y Dios nos dice, vamos a sembrar, ¿no? Y seguramente van a caer en diferentes tierras, pero vamos a esperar y esto sí va a tener fruto. O sea, parecería que es muy chiquitito y es insulso, pero con el tiempo y porque también Aparecida nos dice que la educación tiene que ser un proceso permanente, no solo de una semana o de un fin de semana, de una ayuda solidaria, sino tiene que ser permanente y tiene que ser en todas partes, no tiene que ser solamente en el colegio, también tiene que ir a la casa, también tiene que ir a la comunidad. Entonces, estas pequeñas acciones nos ayudan a esto que nos dice la iglesia, somos cristocéntricos. Esto nos llama a estar con Cristo todo el tiempo, no solamente el domingo en la misa o en alguna festividad, sino todo el tiempo. Si hacemos una oración y pedimos, hemos puesto un ejemplo de obras de misericordia, pues se pueden hacer con un montón de cosas, ¿no? Pedimos por los vivos y muertos, hacer la oración por alguien que esté enfermo en el curso, o por una mamá o por un papá. Eso nos va a acercar a Cristo y nos va a llevar a la educación que nosotros queremos, que tiene como fin la conversión, o sea, la conversión de todos nosotros, porque al final todos estamos así, tanteando en el camino y todos necesitamos convertirnos porque tenemos fallas. Esto nos ayuda a mirar a ese Cristo, a saber que siempre está con nosotros,
que nos ayuda y que nos pide la conversión para salvarnos. Gracias, Pamela. No sé si alguien más del grupo uno quiere pues reforzar alguna idea más que es parte de este documento. Obviamente Aparecida es uno de los magisterios latinoamericanos que está metido sobre varias temáticas, dentro de ellas la pedagogía evangelizadora, ¿no? Una forma de poder acercar la enseñanza a los chicos, a las chicas. Pero si es que ya no se anima otro, pues yo creo que le podemos dar los aplausos virtuales, ¿no? ¿Dónde están los aplausos? Creo que felicitar al equipo uno porque realmente se ve cuando hay compromiso y sé que ustedes están pues dedicando muchos años de su vida a transformar vidas, ¿no? Entonces aquí con pequeñas cosas pueden avanzar y acercar esta crítica que realmente a veces es tan aguda y tan dura contra la iglesia, pero es importante saber escuchar también esas voces, me parece. No porque nos critican vamos a escapar o vamos a decir no tiene nada que ver. Es importante escucharlos y a partir de allí ir haciendo pequeñas acciones de transformación desde el aula, desde su propia vida. Y si lo hacen a nivel macro como institución o comunidad educativa, como se ha dicho, pues es lo que sería lo que hemos hablado en alguna sesión, cómo ir construyendo el reino de Dios, ¿no? Dentro de la comunidad educativa. Pero creo que Dicen, sí, sí, lo escuchamos. dicen, bueno, la manera de trabajar muy interesante se ve, ¿no? En los grupos, en mi grupo en el cual me ha tocado trabajar, y ahora más con la dicen Pamela, nos gusta, ¿no? Su forma de aprendemos. Y me gusta, dicen Pamela, gracias por llamarnos ayer a la reflexión, porque estábamos actuando de otra manera y nos ha dicho, no, tiene que ser así el trabajo y esto, y con lo que su experiencia de vida más y con lo que sabe ella, cada uno de nosotros ese momento, así, todos callados y sí, tiene razón, haremos así, sí, esto. Entonces creo que en estos grupos de trabajo se aprende y más y también se conoce a la persona, tal vez no así del tú a tú, pero del sentir y pensar, sí. Esa es una experiencia y con el documento que usted dijo de Aparecida, es un documento eclesial a nivel educativo, más que todo ahora este que nos ha hablado, es más a nivel educativo. Por eso hemos hecho una comparación en lo fiscal, en lo particular y en el de convenio. En lo fiscal no se puede trabajar con esto. En el de convenio sí, en el particular católico también. Entonces, lo que nos está faltando a nosotros trabajar en los colegios fiscales son estas partecitas del lado de espiritual, una educación más digna y humana. Nada más, Lisen, y muchas gracias. Gracias, porque sí, yo felicitar de verdad a ese compromiso, porque prácticamente se puede notar que sí hay diferencias, digamos, ¿no? Pero desde el espacio donde cada uno desempeña su función o su rol de maestro o maestra, pues tiene que buscar esos momentos de cómo ir transformando, a veces no necesariamente hablando de la fe de Jesucristo, de la iglesia, sino tocando las necesidades de la gente, de los chicos, de los papás, porque eso es lo que buscan al final, o sea, que alguien realmente se dé un espacio para decir tú existes, ¿no? Porque a veces normalmente entre nosotros nos maltratamos, entre nosotros empezamos a generar, en vez de soluciones, más conflicto, más división, y eso es, no creo que eso sea
una cuestión de decir solo viene de la iglesia, es una cuestión más humana, diría yo. Trabajar esa dimensión y a partir de allá, pues ir introduciendo poco a poco y cuando ya hay esa mística, cuando ya hay esa conexión y ya se ha creado esa comunidad, pues ahí ya es donde puedes hablar de tu fe y decir, y ahí se engancha todo, ¿no? No es necesariamente empezando por la Biblia, sino empezando por la parte más sensible y común a todos de ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias al grupo uno. Eh, Ahora el grupo 2 también ha enviado su presentación, así que voy a compartir también. Y el grupo 3, bueno, si es que ellos quieren compartirlo, adelante cuando les toque, pero si no, igual estamos aquí para colaborarnos. Muy bien, entonces el grupo 2, espero que esté listo. Y el grupo, obviamente el 3, ya ha pasado la prueba de fuego, tiene que evaluar al grupo uno. Y ahora seguimos con el grupo 2. Así que estoy compartiendo su presentación. Ah, entonces vamos a pedirle al grupo 2 que quienes van a disertar y que nos hagan conocer todo su trabajo que han realizado, ¿no? Así que adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches. compañero. Buenas noches. Bueno, nos ha tocado disertar al grupo número 2, lo que es la misión continental de Aparecida en los actores de la Escuela Católica. El grupo está compuesto por Laura Gutiérrez, María Isabel Choque, María Elena Familia, Tania Yapu, Andrea Judith Díaz, Claudia Choque y mi persona, Ana Fabián. Voy a empezar con el tema. Siguiente, por favor, Liz. Bueno, el educador directivo se refiere respecto a ver, bueno, debemos ver el ejemplo de Jesús, ¿no? Que ha sido el buen pastor. Como director debe ser mucho más que un administrador de la escuela, debe ser un líder que tenga un corazón pastoral para poder guiar a toda la unidad educativa. En el juzgar, como un directivo debe autoconocerse para poder acompañar, orientar, escuchar y preocuparse especialmente para quienes lo más le necesitan, ¿no? Hay niños que tienen problemas, a veces se faltan, entonces hay que estar también al pendiente, ¿no? De esos niños o que faltan mucho también a clases, ¿no? Ahora en el actuar, su liderazgo no debe imponer, sino que debe servir en la unidad educativa, en la vida escolar, a los niños y bueno, también a los colegas, ¿no? Y mantener una vida viva de la misión evangelizadora. Por ello, se necesita una formación integral, una madurez humana para relacionarse con cercanía, una madurez espiritual para vivir y transmitir la fe, en las competencias pedagógicas y administrativas para conducir la institución con responsabilidad y esperanza. Siguiente, por favor, Lisa. El educador docente. En el educador docente es el, como les decía hace un momento, tomar el ejemplo del buen pastor y velar el bienestar de todos quienes están bajo su responsabilidad. Buscar la integración del testimonio de vida
de la comunidad donde lidera. O sea, que nosotros como maestros demos un buen ejemplo a los niños, porque ellos se dan cuenta cómo les tratamos. Si les tratamos con amor, entonces ellos también te responden con amor, con respeto. Ahora, también debe buscar estrategias e impulsar constantemente la comunidad educativa en procesos de enseñanza y aprendizaje permanente, donde prime los valores humanos. Bueno, los valores también se podría hacer un cuadro mural en el curso para decir, ¿no? La amistad, la responsabilidad, la puntualidad, y que cada día puedan ver, ¿no? Los niños y poderlo aplicar también, ¿no? Dentro del aula y con los demás compañeros. Su finalidad debe generar un ambiente positivo donde todos tengan la capacidad de lograr una convivencia que prime los valores y la armonía. El crecimiento espiritual debe ser una de las primeras fortalezas que le permita llevar adelante una comunidad educativa con sencillez, humildad y más que todo con amor al prójimo, ¿no? En todo momento debemos siempre recalcarles eso a los niños, ¿no? Que no peleen, que se lleven bien, que debemos respetar a nuestros compañeros y tratarnos de buena manera. Siguiente, Liz, por favor. En el juzgar, para llevar adelante una comunidad educativa, un educador directivo debe autoconocerse porque eso le va a permitir ejercer sus funciones de manera que pueda colocarse en un lugar del otro para fortalecer sus debilidades. El liderazgo que ejerza será aplicado desde la autoridad, pero tomar siempre el ejemplo de Jesús como el buen maestro. La forma en que lleve adelante su responsabilidad estará plasmada en la verdad y sabiduría difundida al ejemplo de Jesucristo. Siguiente, por favor. En el actuar, para llevar adelante una institución es importante contar con un líder educador católico. Es considerado el pilar fundamental para que una institución progrese y practique su misión pastoral desde un acompañamiento espiritual a ejemplo de Jesús y llevar adelante su gestión con constancia, paciencia y más que toda la madurez profesional hasta la conclusión del mismo. La capacidad de las aptitudes que desempeñe estará vinculada en las destrezas, las cualidades que tenga en su trabajo hasta la conclusión de su objetivo. La capacidad de dirigir, planificar y evaluar adecuadamente. Mostrar una relación de entendimiento con las relaciones humanas. Predomine la comunicación institucional y personal. ¿Eso qué quiere decir? Que se debe coordinar de buena manera con los colegas, ¿no? Estar al pendiente de qué niño está mal, en las otras materias cómo está, y también para estar al pendiente de cada niño, ¿no? Cómo está. Demostrar una creatividad en el desempeño laboral y personal. Es importante contar con profesionales competentes que desafíen la situación actual, ya que la educación está sufriendo cambios permanentes que llevan las acciones y conductas nada agradables. Bueno, aquí más que todo en el actuar podríamos más que todo implementar los valores que ya se está perdiendo en nuestra actualidad. Podríamos hacerles inflar globos a los niños y en cada globo, por decir, colocar un valor, ¿no? Por decir la amistad, la responsabilidad, la puntualidad, el respeto, y que cada niño vaya explicando, ¿no? ¿Qué es el respeto? Por decir ya, no decir malas palabras al compañero, no lastimarlo. Entonces, escucharlo, respetar lo que tu otro compañero dice. O sea, cada niño puede ir explicando de acuerdo a lo que él entiende que es, y nosotros podemos como maestros fortalecer eso, ¿no? Esos pequeños conceptos que quizás ellos tienen y poder fortalecer eso. Siguiente, Licen, por favor.
En el personal técnico, pedagógico, administrativo y de servicio. En el ver, en la escuela católica, toda la comunidad educativa, docente, directivos, personal administrativo y de servicio comparte la responsabilidad educativa. Cada uno, desde su rol, influye en la formación integral de los estudiantes, especialmente quienes tienen un contacto directo y cotidiano con ellos. En el juzgar, a la luz del proyecto educativo cristiano, se reconoce que la profesionalidad, el respeto, la cooperación y el testimonio de vida son esenciales para crear un ambiente educativo sano. La fe vivida y la madurez personal de todo el personal constituyen una auténtica acción educativa. Aquí, bueno, debe haber una buena relación, ¿no? Entre colegas, una buena comunicación también, ¿no? Y también como maestros podemos dar un buen ejemplo también, ¿no? De testimonio de vida entre colegas, y también nosotros como maestros también podemos dar, ¿no? Ese buen ejemplo de nuestro Señor Jesús hacia los niños. Siguiente, por favor, Lisa. El personal técnico, pedagógico, administrativo y de servicio. En la escuela católica debe promover la capacitación permanente, el acompañamiento humano y espiritual y el crecimiento de la fe de todo su personal para que sean agentes activos y coherentes en la misión educativa, contribuyendo al desarrollo pleno de los niños y jóvenes. Esto también, más que todo, va referido, ¿no? Que por decir en las clases, siempre antes de empezar podemos orar, siempre agradeciendo a Dios por un día más de vida. También que toda la clase pueda estar guiándonos Dios, ¿no? Para que los niños puedan aprender de mejor manera. Eso sería, Lisa. Ahora va a Buenas noches. continuar la compañera. Sí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, colegas. Buenas Voy a noches. continuar con el tema. Y bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los estudiantes, ¿no? Cómo podemos ver el problema, juzgar y cómo podríamos actuar en todo esto, ¿no? Bueno, eh, en cuanto a ver el problema, hoy en día nos damos cuenta que los estudiantes están siendo muy influenciados, ¿no? Hacia el individualismo, por lo que hace o dice el otro, ¿no? Nos damos cuenta de que los estudiantes, los jóvenes de hoy en día, entonces están más preocupados por las redes sociales, por los TikToks, qué está haciendo el otro, o qué celular nuevo tiene el otro compañero, la ropa y demás. Los chicos están siendo un poco materialistas, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, a todo este problema es preocupante, ¿no? Tenemos que ver el por qué los jóvenes están cambiando tanto hoy en día a lo que era antes. Entonces, ellos tienen una visión muy distorsionada de lo que es la realidad. Es importante abordar el problema, saber hablar sobre esto, ¿no es cierto? Entonces, para evitar que los jóvenes se pierdan. Estamos viendo que con todo lo que se ve en las redes sociales se están perdiendo. No sé si a ustedes les está pasando, o están viendo tal vez con sus hijos o con sus sobrinos. En esta vacación, ¿qué es lo que han hecho los chicos? Entonces, muy raro habrá sido el que se ha puesto a leer todos los días, ¿no es cierto? Más estaban en el internet, con los celulares, con las computadoras, eh, y eso, pues no sé, yo pienso que eso no está bien, porque las redes sociales son buenas si lo sabemos utilizar bien, pero lamentablemente los estudiantes, los chicos de hoy en día no hacen eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos actuar ante esto? Bueno, deberíamos nosotros como educadores incorporar lo que son los valores desde casa y nosotros como maestros en la escuela también, ¿no? Eh, Crear espacios de diálogo en la escuela. Los valores vienen desde casa, ¿no? Y también se habla
La siguiente diapositiva, Alice, por favor. Eso. Y si ahí ven, entonces ahí dice, ¿qué podríamos hacer para actuar y solucionar, tratar de solucionar, ¿no? este problema? Y hay una en la número 5 donde dice incorporar la educación en valores. Entonces, trabajar, por ejemplo, yo trabajo con primaria, con los chiquititos, ¿no? Estoy con segundo y pues bueno, hablamos mucho de lo que son los valores, la responsabilidad, el saludo, el respeto, todo eso, ¿no? Y eso viene desde casa, ¿no? Entonces, a continuación vamos a hablar de eso también, qué rol cumplen los padres de familia con todo esto. Entonces, ¿cómo deberíamos de actuar como Iglesia Católica? Todo esto, hay una pregunta ahí. Entonces, pues debemos crear un ambiente de aceptación primero y respeto entre todos. Si hay respeto entre todos, sin discriminación, eh, todos podemos estar más, nos podemos integrar como compañeros, como colegas, los profesores y demás. Entonces, a veces parece difícil, pero tiene que empezar desde nosotros. Pienso eso, que debería de empezar desde nosotros, con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con el personal administrativo y a los niños aprendiendo todo eso, llevar el mensaje a casa con los papás con la sociedad. A veces un trabajo arduo, duro, pero se puede, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Licen. Y aquí hablamos sobre los padres de familia. Los padres de familia, ¿qué rol cumplen con todo esto? Hablamos de igual también, ¿no? Del ver, del juzgar y del actuar. Eh, en cuanto al primero, la familia hoy en día es el primer espacio, como les decía, en cuanto a los estudiantes, ¿no? Es el primer espacio de inicio de la vida de cualquier niño hacia la sociedad. Toda la educación que tiene el niño, estudiante, joven, siempre va a venir con lo de casa. Y bueno, los padres cumplen una función muy importante en todo esto, ¿no? Con los estudiantes, con los niños. A veces la relación familia-escuela, nosotros como profesores vemos que en algunos casos es muy buena, pero hay otros casos donde no. Hay mucha tensión entre maestros y padres de familia. A veces no están de acuerdo los padres con lo que dice el profesor o lo que enseña el profesor y en la casa es diferente. Los papás les dicen, no, no es así. Entonces, a veces hay ese tipo de tensiones, de esos conflictos, ¿no? Pero, ¿qué podríamos hacer para mejorar todo esto? La siguiente diapositiva, Licen, por favor. Eh, donde dice ahí juzgar, muy bien. Bueno, la familia tiene una triple acción ahí, ¿no? Lo que es la humana social, en lo educativo y en lo eclesial, ¿no? Los padres son los primeros y principales educadores de los hijos. Eso siempre hay que tomarlo muy en cuenta y enseñar a los papás que tienen un rol muy, muy importante para con los hijos, ¿no es cierto? Eso. Eh, la siguiente diapositiva, Licen, por favor. Ahí está, donde, bueno, habla que los padres y la escuela deberían tener una alianza. Eso es lo que dice ahí en una parte. La familia educa en valores y la escuela acompaña esos valores y los profundiza y los sistematiza, ¿no? Por ejemplo, en la unidad educativa donde trabajo, todos los lunes en la Isla La Bandera permiten el ingreso a algunos padres de familia, ¿no? Porque siempre hay alguna hora cívica o hay algún número. Entonces algunos padres entran y siempre empezamos con lo que es dar gracias al Señor, dar gracias por un día más de vida. Entonces empezamos con eso. Yo creo que los papás viendo esa realidad en las reuniones de padres de familia igual, empezamos siempre con una oración. Y siempre, al menos en mi caso, les digo que la reunión de hoy sea una reunión tranquila, de entendimiento y de acuerdos, porque a veces no pasa eso en las reuniones, ¿no? Entonces los papás a veces me miran raro, pero yo creo que hay que empezar de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, y hacerles entender a ellos de que los padres de familia son tan importantes como el maestro, ¿no es cierto? Para con los hijos. Entonces, la familia educa en valores y la escuela acompaña y profundiza esos valores, ¿no?
La siguiente, por favor, donde dice actuar. Bueno, ahí como ya hemos dicho, debemos de ser un equipo, trabajar de manera integral. La iglesia, la escuela, la sociedad, es un compromiso común que deberíamos de tener todos. Debemos crear un espacio de reflexión entre todos y comprender, los padres deben de comprender la realidad en la que estamos viviendo, de lo que era antes a lo que es hoy. Entonces, padres y escuela tenemos que ser un equipo para el bien de los chicos, ¿no? Para el bien de los estudiantes. La siguiente diapositiva, por favor, Listen. Bueno, hablamos acá de los exalumnos. ¿Quiénes son los exalumnos? Bueno, son los egresados, ¿no? De alguna unidad educativa, de alguna escuela, colegio, donde los exalumnos son los que mantienen el contacto, tal vez no de cerca ya, pero sí de lejos, con una nostalgia hacia el pasado, que era el establecimiento donde se educaron, se desenvolvieron en el estudio, deporte y demás. Entonces vemos que los exalumnos no hay que rezagarlos, no hay que también tomarlos muy en cuenta para futuro, ¿no? Para el futuro. Eh, la siguiente diapositiva, Alicia, por favor. Hablamos aquí de lo que es la línea de acción, ¿no? La línea de acción. ¿Cómo podemos ver, juzgar y actuar en esta situación? Bueno, orientar a los profesores. Bueno, nosotros, por ejemplo, este diplomado es una orientación para nosotros mismos, ¿no? Es la madurez que estamos llevando y a mí al menos me está sirviendo de mucho y pienso que a todos en cuanto a lo que es la vida cristiana para con nuestros estudiantes, ¿no? En la madurez en los profesores para poder orientar de mejor manera a los estudiantes e inspirarlos en valores humanos y cristianos. ¿Cómo podría ser, cómo podríamos actuar a todo esto? La siguiente diapositiva, Alice. Muy bien. ¿Cómo podríamos actuar con esto? La educación es una tarea compartida a largo plazo. Ah, no es de la noche a la mañana los cambios, sino que se dan a largo plazo. Entonces, para ello debemos ser constantes, debemos, para lograr así tener un buen seguidor cristiano católico en nuestros estudiantes, ¿no? Pero siempre estando o trabajando de manera integral, estudiantes, padres y sociedad, ¿no? Eso hace mucho. Bueno, con eso, Lisa, en la siguiente estaríamos dando finalización. Gracias. También tengo colegas que están ahí que igual quieren aportar con su opinión. Sí, la palabra licenciado. Buenas noches, colegas. En esta parte, dentro de lo que dicen los actores, ¿no? O educativos, en este caso, que nosotros formamos parte de aquello, de cómo debemos nosotros ser dentro de lo que es la escuela católica. Mi persona, compartíamos, ¿no? En el grupo en el que, por ejemplo, mi persona trabaja dentro de lo que es la institución católica, que pertenece a las escuelas de Cristo del departamento de Potosí. Entonces, siempre, ¿no? Estamos centrados en lo que es aquí una parte dice, ¿no? En la pedagogía de Jesús, ¿no? Entonces, realizamos muchas actividades ahí, creamos esos espacios de reflexión en el que nosotros como colegas, por ejemplo, los días lunes, a primera hora lo primero que hacemos es compartir un pasaje bíblico de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es siempre también instruida desde nuestras autoridades superiores de nuestra institución. Entonces, es esta tarea que tenemos, creo que la tenemos que realizar con mucha responsabilidad, ¿no? Con todos los actores educativos dentro de nuestra unidad educativa, ¿no? Dentro de lo que es en esa parte juzgar, ¿no? Dice que la educación de los estudiantes no solo es de los, eso sabemos bien, ¿no? Sino que es de toda la comunidad educativa y así llevaremos adelante lo que es la educación. Eso sería mi participación. Gracias, Tania. No sé si alguien más del grupo 2. Bueno, también queremos felicitar a este grupo que ha preparado este tema. Obviamente allí ya se puede ver
los actores en escena de cómo se lleva adelante todo el sistema de enseñanza, aprendizaje, administración, gente de servicio, etcétera. Y obviamente no podemos dejar de darle los aplausos, ¿no? Lo que pasa es que algunos están un poco perfecto. Pienso que es muy importante esta comunidad educativa que hemos ido enfatizando, ¿no? Hemos ido por varios caminos, digámoslo, y formas diciendo que es muy importante tener como referencia a Jesús y sus apóstoles haciendo una comunidad, pero que eso se ha ido transformando y después, pues, se ha creado varios espacios de comunidad y una de ellas es la comunidad educativa, pero obviamente allí en algunas instituciones, más que vivir esa experiencia de fraternidad, de comunión, de una comunidad Trinidad, si quieren, a veces se hace un poco complicado porque el ser humano ya de por sí es complejo, ¿no? O sea, a veces aparecen los egoísmos, los narcisismos, las envidias y todo este fenómeno que va destruyendo toda esta estructura, que en realidad yo, utilizando alguna figura de los padres de la iglesia, porque hemos enfatizado también mucho de esto, podríamos decir que la comunidad educativa tendría que asemejarse a una orquesta donde todos son importantes, ¿no? O sea, nadie sobra, nadie por el trabajo más insignificante que haga podemos hacerlo a un lado o podemos no prescindir de eso. Si es que realmente lo pusiéramos en práctica, esa metáfora de ser una orquesta, pienso que podríamos hacer un avance muy significativo porque mientras todos apuntan y llevan adelante en la misma dirección todo el proyecto educativo, pues creo que los impactos que se podría dar serían muchos más notorios, digamos. Pero lo que yo he visto es, lamentablemente, a veces con mucha tristeza, a docentes que asisten, dan sus clases y nunca se integran, nunca dan palabras de aliento, como decían sus compañeras. Tampoco se convoca algún encuentro, pues buscan mil excusas, no están allá. Entonces es muy difícil allí encontrar este sentido de orquesta. Obviamente la metáfora puede ayudar a decir mucho más que otras palabras, ¿no? Entonces a partir de allí, creo que la pregunta, si hubiera una evaluación, sería, ¿cuál es el modelo según los evangelios, cómo debe comportarse un director, un maestro, una maestra? Lo deja muy claro este texto. Debe ser un buen pastor, alguien que cuida y también alguien que se deja cuidar. Y a partir de allí, obviamente el maestro y la maestra, el director, todos son líderes, ¿no? Eso es imposible negarlo. Pero lamentablemente, pues como pasa en toda sociedad, hay líderes que son más constructivos y hay líderes que son más destructivos. Entonces, ojalá que después de pasar este módulo, hayamos logrado asimilar este mensaje del valor del evangelio, el valor de la cultura cristiana, que no es una ideología, por si acaso. A veces en algunos espacios dicen que los cristianos católicos son una ideología. También en algunos espacios hay gente que dice es otra secta más, donde hay otras sectas más pequeñas, etcétera. Vuelvo a insistir, son críticas que hay que escucharles, pero hay que saber responder también desde la fe. Y creo que ustedes al dedicar este espacio de su tiempo y también hacer este esfuerzo
formarse, porque la gente no quiere formarse, ¿no? Esa es la otra debilidad. Uno, obviamente hay varios factores que influyen. Siempre es un esfuerzo, un sacrificio, pero ¿qué podemos ofrecer si no nos formamos, digamos? Nadie da lo que no tiene y los conocimientos avanzan. ¿Ha visto cómo se puede ir haciendo cosas muy importantes si es que realmente tenemos este sentido de cuidar el bien común, respetar la dignidad del otro ser humano, también el principio de cómo podemos ser más solidarios? Creo que hay mucho aún por seguir profundizando, pero yo considero que este módulo por lo menos ha permitido introducirnos en una panorama amplia, general y tocar algunos documentos que a ustedes les pueda despertar ya en adelante, profundizar mucho más porque se les ha facilitado el material, ¿no? Entonces, dicho eso, obviamente muy bien, al grupo 2. Ahora pasaríamos al último grupo, que sería el 3. Y obviamente ellos espero que van a compartir su presentación porque no ha llegado nada aquí. Así que está habilitado para poder compartir en la plataforma. Entonces, adelante. Buenas noches, licenciado Luis Buenas noches. y estimados compañeros. Bueno, nos ha tocado al grupo 3 de poder socializar, pues, ¿no? Sobre el análisis de la lectura que se ha realizado, ¿no? Bien, en este vamos a compartir sobre lo que es la misión continental de Aparecida en los actores de la Escuela Católica. Los integrantes estamos aquí, ¿no? Licenciado José Luis, licenciado Daniel Camacho, Joyce, Nora, Raúl, Edith, Patricia y mi persona, ¿no? Erika Pinto. ¿Ya? Colega Luis. Bien, vamos a empezar un poco con los antecedentes, ¿no? Al haber leído y analizado este apartado, ¿no? La misión continental es pues una invitación que la Iglesia hace a todos los católicos y personas de buena voluntad de América Latina y el Caribe para renovar ese compromiso evangelizador en todos los ámbitos de la vida. En este llamado, la Escuela Católica también ocupa un lugar fundamental. Ya los anteriores grupos que nos antecedieron pues también hablaron, ¿no? Ya que también su misión no se limita a la transmisión de solo conocimiento, sino que busca formar integralmente, ¿no? A la persona desde los valores del Evangelio. Otra cosa también que hemos visto en este texto, que se presenta, ¿no? Y destaca el rol protagónico de toda la comunidad educativa. Entre ellos tenemos a los directivos, a los docentes, a los estudiantes, personal administrativo y de servicio, padres de familia y los ex alumnos, ¿no? Que también el grupo anterior también habló, ¿no? Sobre cuál es la misión también de estos estudiantes, ¿no? Entonces, todos ellos como agentes activos de la evangelización, ¿no? Y cada uno de ellos desde su función específica está también llamado a vivir y a transmitir la fe con esa coherencia, con esa madurez humana y espiritual, respondiendo también a los desafíos del mundo actual y de las nuevas generaciones, ¿no? Y que de esta manera la escuela católica también se convierte en un verdadero espacio, un espacio de formación de discípulos misioneros de Jesucristo, ¿no? En este sentido, también, ¿no? Personalmente digo yo que no solo la Iglesia Católica
vale, la escuela católica, el colegio católico, son los llamados, ¿no? Para transmitir el evangelio. Sino el gran desafío en nuestra actualidad es también hacer ese trabajo evangelizador, ¿no? En las escuelas fiscales, que también los grupos anteriores que nos antecedieron hablaron, ¿no? Que es mucho, mucho, pero mucho más difícil que trabajarlo en los colegios católicos, ¿no? Bien, entonces le doy paso al siguiente compañero. Licenciado, voy a suplir a una de las colegas que está en una reunión, nos decía, con los distritales. Ya, Adelante. bueno, respecto a la introducción, ¿no? Tenemos que mencionar acerca del cambio de época en la educación. Tenemos que hacer una revisión de la identidad de la escuela católica y analizar lo que es la propuesta educativa de Aparecida. Se ha tocado el punto ver con respecto a la realidad educativa, donde nos encontramos con modelos escolares desactualizados, una dificultad para incluir y contener, exclusión en muchos casos y hasta abandono escolar. Los desafíos en una educación centrada solamente en contenidos, falta de atención a los más vulnerables y una necesidad de transformación. Dentro de juzgar, hemos analizado lo que es la iluminación desde la fe, una educación que humaniza, formación integral, dimensión ética y religiosa. También habíamos mencionado acerca de, de Jesucristo, centro del proyecto educativo, plenitud de los valores humanos, sentido de la vida. Con respecto al actuar, los compromisos, redefinir el modelo de escuela, integrar fe y cultura, realizar lo que es un proyecto educativo compartido, igualmente con las acciones en el actuar, organizar un currículum evangelizador, una formación constante en valores y especialmente una comunidad educativa comprometida. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Una escuela que forma parte, que forma personas integrales, un espacio de evangelización, teniendo siempre a Jesucristo como centro. Continuaríamos. Sí, buenas noches, licenciado y colegas. En las unidades educativas se debería trabajar, ¿no? Desde el punto de vista de la lectura, con ejemplarizar principios de la moralidad cristiana católica, fortalecer las actitudes y habilidades para la conducción de la comunidad educativa, orientar el desarrollo curricular en base a la fe. Sin embargo, hoy en día vemos que en las unidades educativas fiscales especialmente no está bien establecida la religión católica, ya que al hablar de religión, hablamos de religión laica. Ya hay muchos estudiantes que no conocen sobre su religión y esto parte desde los hogares. No saben qué religión pertenecen, no saben de qué manera actuar y ahí se ha ido perdiendo los valores, ¿ya? Eh, pero muchos de los maestros también no, no partimos de esta práctica de compartir entre nosotros. Y eso también da mucho que dar de ejemplo a nuestros estudiantes. En cuanto a el educador docente, a partir de la pedagogía de Jesús, desarrollada en los siguientes rasgos, se debería de trabajar en la acogida, prestar más atención en las dificultades o problemas que tengan nuestros estudiantes. Muchas veces nosotros nos limitamos a cumplir con la carga horaria nada más. El discernimiento, comprender, analizar para ayudar a llegar a una buena solución ante cualquier dificultad. Es cierto que en la sociedad hay mucha pérdida de valores y muchas de estas se podría llegar a fortalecer tal vez algunos valores analizando, ayudando a los estudiantes que veamos
que sí lo requieran o que vengan en busca de ayuda. El acompañamiento, ser un apoyo en momentos difíciles, aunque las horas de trabajo ya haya terminado. El ser esperanza, para poder llenarlos de fuerza y salir adelante ante cualquier dificultad. La educación hoy en día pasa por cambios sociales, generación tras generación y cada vez más la pérdida de valores en los hogares, lo cual causa problemas sociales como los feminicidios, homicidios, hurto y demás. Entonces, como maestros, tenemos una labor de apoyar a nuestros estudiantes a través de la fe y del ejemplo que nos ha mandado Jesucristo. Gracias. Muy bien. Continuando, buenas noches, Magiste, buenas noches, colegas, nuevamente. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la madurez espiritual del docente. Bien, el docente tiene que ser un testimonio vivo de su fe. Como habíamos avanzado previamente, tenemos que ser coherentes, como lo hizo nuestro primer maestro, quien fue Jesús. Entonces, si nosotros demostramos tener un crecimiento espiritual, tener una espiritualidad fortalecida, eso nos va a permitir guiar de mejor manera a nuestros estudiantes desde los valores, ¿no? Por ejemplo, desde el amor, el perdón o la humildad, más allá de lo teórico, desde lo práctico. Entonces, todo esto se puede ver y se va a ver reflejado en nuestra forma de enseñar y de relacionarnos, es decir, en crear un buen ambiente, tanto para nosotros como para nuestros compañeros y también para nuestros estudiantes, que también son nuestros compañeros en el aula, ¿no? Y de forma resumida podemos decir que la madurez se va a ver expresada en una coherencia entre lo que se enseña y entre lo que se vive, un equilibrio emocional y psicológico, y una autoestima sana y una aceptación personal. Ya, bien. Ahora, dentro de todo este proceso, ¿qué tiene que ver la comunidad o los distintos actores educativos? Entonces, la educación tiene que ser un compromiso comunitario. El educador, nosotros como docentes, participamos no solamente con una misión formativa, sino también con una misión evangelizadora. Y a su vez, toda la comunidad educativa, lo que incluye no solamente, también a nosotros, pero no solamente a nosotros, sino al personal administrativo, de servicio, a los padres incluso, tiene la responsabilidad de ir más allá de estos conocimientos. Es decir, tenemos una misión máxima que es cooperar desde nuestra posición, desde nuestro rol, para desarrollar de manera integral a los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Tomemos en cuenta que usualmente en nuestra realidad y en nuestro día a día, las unidades educativas se centran más en lo cognitivo. Pero, ¿qué es una formación integral? De manera, si es súper rápida, podemos decir que es lo cognitivo, lo emocional y lo espiritual. No obstante, como ya lo mencioné anteriormente, nosotros a duras penas a veces estamos abarcando lo cognitivo. Y ya ni qué decir de lo emocional. Entonces, si se dan cuenta, dejamos lo espiritual al final, lo cual es algo muy importante. No solamente a nivel educativo, sino a nivel humano. Nosotros como seres humanos somos seres complejos y tanto lo cognitivo como lo emocional y cómo no, lo espiritual es algo fundamental para nuestro desarrollo. Bien, entonces, la parte espiritual muchas veces suele estar muy relegada y es algo que no debería pasar. Es algo que deberíamos implementar porque de cierta forma todo esto tiene que ver con dar, bueno, yo lo llamaría así, desde mi punto de vista, una educación desde la esperanza. Una esperanza de poder ser mejores, de poder hacer algo en el mundo, viendo que tiene muchas dificultades y muchas cosas que no están yendo muy bien. Entonces, de manera sintética, el compromiso sería educar a un ser humano como un ser humano, no solamente como un cerebro, no solamente como un aparato emocional, sino como un ser humano complejo con todo lo que conlleva y tratar de no dejar estos otros aspectos de lado. Muchas gracias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora con los estudiantes? Tenemos que ser conscientes que nuestros estudiantes están en un cambio de época tremendo, donde todo es individualismo por culpa de las redes sociales, consumir quién tiene el mejor celular, y se han separado tanto de la familia
de la sociedad, de las instituciones educativas, que las relaciones son muy pocas y la iglesia tiene que, bueno, la escuela católica, la iglesia, los maestros, no tenemos que ser ajenos a eso, sino tenemos que tratar de rescatarles y empezar con estos, lo que es actividades, con actividades de tal forma podamos integrarlos. Ahora, tenemos una respuesta y desafíos para la escuela católica, claro, necesitamos, y no solamente como algunos decían, no, los maestros que están en escuelas de convenio son los que tienen que trabajar más. En realidad todos estamos dispuestos a trabajar, a dar la buena nueva. Desde que somos bautizados, llegamos, me decían a mí, somos profetas que tenemos que anunciar el reino de Dios y denunciar las injusticias. Entonces, debemos transformar, hacer un espacio en las escuelas, no simplemente con los estudiantes, sino también con los maestros, porque si solamente un maestro trabaja con sus estudiantes, estamos fallando. Necesitamos transmitir el mismo trabajo, el mismo entusiasmo a nuestros colegas, de tal forma formemos integralmente a nuestros estudiantes en donde nos encontremos, no tratando de imponer lo que nosotros somos, o sea, nuestras culturas, sino respetando las suyas. Crear espacios donde podamos hablar con ellos, donde podamos conocerles más, hacer que se acerquen de diferentes formas. Yo, por ejemplo, me he acercado más a Dios con la música. Yo he tenido la gracia de conocer a un misionero eh, que estaba en el colegio como docente, pero nadie sabía que era misionero. Y él tocaba guitarra y yo en esa época era, como se había dicho muchas veces, rebelde. Y por medio de la música me jaló, con canciones que dirigidas a Dios me llegaron a acercar y formé un cambio. No fui solo yo, fuimos muchos. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que los jóvenes buscan? Los jóvenes buscan eh, en la escuela apoyo. En la escuela buscan dónde y con quién identificarse. Necesitamos nosotros ser esa persona, ese ejemplo de vida, porque no simplemente podemos hablar si no somos acción o si no somos el ejemplo que ellos necesitan, estamos fallando también. Ellos necesitan encontrar un sentido a su vida, necesitan identificarse con algo, con alguien. Lamentablemente nuestra sociedad, padre y madre, trabajan y eso es lo que no les da espacio a poder compartir con sus hijos y es ellos, por eso que los jóvenes se encierran lo que son en celulares, en juegos, en grupos, en pandillas o en relaciones muy jovencitos porque están buscando algo, están buscando a alguien que les guíe. Lo que nosotros proponemos, dice, ¿no? La respuesta fundamental que propone la Escuela Católica es Jesucristo, pero presentándole de la forma en que ellos puedan llegar, sin nada. Yo, por ejemplo, a mí me han votado de un colegio en La Paz, cuando una religiosa me preguntó acerca de qué era el bautismo. Y yo le dije, hermanita, ¿usted no sabe? Y me dijo, no, no sé, me dijo. Y yo le dije, bueno, hermana, si usted no sabe, yo peor, le dije, y ya, pues me votaron de ahí. Entonces necesitamos llegar a los jóvenes, necesitamos entenderles a ellos, bajarnos. Muchas veces he visto colegas que se ponen en un pedestal y se sienten lo máximo, que son la octava maravilla del mundo, son perfectos y no pueden bajar un poquito la cabeza o bajar de su torre para ver qué es lo que les pasa a los jóvenes, qué es lo que necesitan, qué es lo que buscan. Y especialmente les cuesta presentarle a Jesús como una respuesta a tantas cosas y la Biblia como un libro donde encontramos muchas respuestas a las incógnitas que tenemos a lo largo de nuestra vida. Seguimos, licenciado. Magíster, compañeros, muy buenas noches. Continuando con la socialización, yo les voy a hablar acerca de los padres de familia, ¿no? Los padres de familia, la familia como modelo y esperanza, ¿no? Debemos tomar en cuenta el modelo de Nazaret. A pesar de las crisis actuales, la Sagrada Familia sigue siendo el referente, ¿no?
También nos indica que la iglesia actúa como una familia de familias, ¿no? Para apoyar donde hay vacíos de hogar. Eh, la, la familia es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Al decir patrimonio es algo preciado, ¿no? Es el tesoro más importante de nuestros pueblos. También toma en cuenta a las amenazas reales, ¿no? Las difíciles condiciones de vida que afectan a algunas familias, ¿no? El rol de la escuela, ¿no? Ahí estamos incluidos los maestros, donde debemos reconocer que el entorno socioeconómico influye en el aprendizaje. Es cierto, ¿no? Yo trabajo en la frontera, ¿no? En la frontera con el país vecino de Chile. Hay estudiantes de bajos recursos económicos, ¿no? No tienen el material adecuado para que tengan un aprendizaje significativo. Y en lo social, hay estudiantes que viven solos, ¿no? Eso es un desafío para nosotros, ¿no? No debemos poner excusas, ¿no? A estas situaciones difíciles. Debe ser un desafío para la creatividad docente, ¿no? Buscar estrategias para que los estudiantes puedan aprender. Ya, siguiente, por favor. También, ¿no? En cuanto a los padres de familia, nos podemos indicar que son los primeros educadores, ¿no? Por el hecho de dar la vida a los hijos, los padres tienen la obligación de educar, de inculcarles, ¿no? En el transcurso de la vida, ¿no? También todo hijo o hija tienen derecho, ¿no? A contar con padre y su mamá, ¿no? Y así los padres de familia acompañar, ¿no? Al hijo o la hija hacia una plenitud de vida. También hacemos énfasis en la alianza o relación, ¿no? Entre familia y escuela, ¿no? Que es un vínculo de vital importancia, donde tiene que existir un respaldo mutuo, ¿no? Porque ambas necesitan de una a la otra. Las escuelas necesitan a la familia para que sus enseñanzas tengan resonancia y se procesen en el transcurso de sus vidas de cada estudiante también, ¿no? El riesgo del desvínculo no sería bueno, ¿no? No sería bueno. Sin la familia, la escuela queda desprotegida. Sin la escuela, la familia puede terminar sin valores, ¿no? Sin la adquisición de conocimientos por parte de los maestros. Entonces, la familia, como los padres de familia, educar es querer bien, ¿no? Más allá de querer a los hijos, hay que quererlos bien, buscar su bien real, ¿no? Inculcarles para que sean personas de bien a lo largo de la vida. Y en cuanto a las acciones del padre de familia que debe tomar con los hijos, es corregir, advertir y orientar, ¿no? Tomando en cuenta siempre no renunciar a la autoridad que tiene cada padre y madre de familia. También nos indica acompañar en la definición del proyecto de vida. ¿Qué quiere ser más adelante, ¿no? Formarle ya. También fomentar la maduración de la fe y el crecimiento cristiano. ¿Cómo no? Buscar espacios de diálogo, hablar con Dios y leer, leer la Biblia, ¿no? La lectura. Siguiente, por favor. Ahora, ¿no? Vamos a hablar acerca de los exalumnos, ¿no? En cuanto a los exalumnos, nos indica que son parte activa de la comunidad educativa, ¿no? El éxito de las escuelas católicas se refleja en el mundo de vida de sus egresados en la universidad y en el trabajo. Son el testimonio vivo de la formación recibida, ¿no? Entonces, estos exalumnos de las escuelas católicas no son invitados externos, son partes, ¿no? Son parte activa que van aportando eh, una mirada crítica para mejorar los procesos educativos, también con propuestas nuevas, ¿no? Para mantener la escuela actualizada y el discipulado permanente. La escuela es responsable de seguir acompañando a sus exalumnos como discípulos
misioneros en medio de la sociedad. Eso sería. El siguiente va a continuar mi otro compañero, por favor. Licen, colegas, buenas noches. Bueno, continuando lo que es la exposición del grupo, tenemos lo que es la línea de acción para evaluar, formarse y ser protagonistas. Bueno, como bien tenemos que empezar lo que es formular lo que es las siguientes líneas de acción. Evaluar si los educadores directivos ejercen su tarea con lo que es la debida madurez humana, cristiana, todo esto con lo que es el liderazgo de una propia autoridad, ¿no? En la cual aliente y acompañe lo que es el crecimiento de todos. Asimismo, también implementar los planes de renovación, de formación. ¿Para qué? Para que todos los educadores, incluidos lo que son los consagrados, consagradas, también desempeñen lo que son las tareas y que estos también al mismo tiempo estén debidamente preparados y profesionalmente formados. ¿Para qué? Para el ejercicio de su labor. Mm, tenemos también lo que es generar instancias de evaluación, encuentros de reflexión acerca de la práctica docente y cursos de formación, en el cual también ayuden a discernir ciertas dudas, acompañen en lo que es el testimonio a lo que es los discípulos. Involucrar a todo el personal técnico, pedagógico, administrativo y de servicio en la pastoral educativa de la escuela. Revisar lo que es el perfil de selección y que se dé cumplimiento y por parte de todo el personal y directivos, docentes, técnico, pedagógico y administrativo. Todo esto ¿para qué? ¿Para qué? Para asegurar lo que es cada uno de ellos cumplan con lo que es las características, las cualidades, los criterios en lo que se requiera para la labor en una unidad educativa, en una escuela católica. Establecer en cada comunidad educativa un plan de formación permanente que favorezca, que perfeccione lo que es el personal docente y no docente, con el objetivo de lograr lo que es las necesarias actualizaciones que posibiliten el avance y la calidad educativa sobre todo. Asimismo, una de las líneas es velar que el personal eh, que se designe para ciertas tareas en los centros educacionales pertenezcan, ¿no? A lo que es las instituciones religiosas y con ella tengan lo que es una formación administrativa y pedagógica. Conocer la realidad de los jóvenes y aprender a leer con los ojos de la juventud. Bueno, lo cual esa realidad tal vez un poco compleja se puede decir, ya que ellos es un punto de inicio del proceso educacional. Dar la posibilidad de protagonismo al estudiante en la escuela y hacer que ello, con la experiencia formativa que ellos vayan adquiriendo, también lo que se exige, el acompañamiento y la reflexión a lo que se va experimentando. Promover entre los padres de familia el ejercicio de los derechos y las obligaciones al mismo tiempo, ¿no? En la educación de cada uno de sus hijos. Generar propuestas de formación de los padres de familia. ¿Para qué? Para fortalecer su presencia, su activa participación, la tarea que también se designa a los hijos. Promover la presencia también de los exalumnos en la comunidad educativa, en las escuelas católicas, proponiendo lo que es la formación permanente y la intervención como actores de los proyectos y la misión específica que tenga la escuela.
Por último, lo que es incorporar la evaluación de los exalumnos sobre el qué hacer de la escuela, como también la referencia que se tenga de mayor importancia en la calidad del trabajo educativo que se vaya realizando. Gracias, Lice. Licenciado, buenas noches, compañeros. En conclusión del tema, estamos llegando que la Iglesia Católica ha utilizado la educación como un medio fundamental para cumplir su misión de evangelizadora, tanto a través de la escuela católica, como también mediante los educadores católicos en instituciones no confesionales. La evangelización no es solo responsabilidad de directivos o agentes pastorales, sino de toda la comunidad educativa que está llamada a ser discípula misionera de Jesucristo. El documento presentado impulsado por CELAM y en sintonía con la misión continental de Aparecida ofrece una guía pedagógica que orienta el espíritu, el contenido y la metodología para vivir la nueva evangelización en las escuelas. Destaca la importancia de clarificar la identidad de la escuela católica, reconocer los desafíos actuales que hoy tenemos y asumir con compromiso concreto por parte de directivos, docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes. Y por supuesto nuestra comunidad. Finalmente, se exhorta a las comunidades educativas a profundizar y compartir este instrumento, asumiendo con compromiso la misión continental, configurados con Cristo por el bautismo y enviados por la confirmación. Los educadores están llamados a acompañar a los estudiantes en su formación como discípulos misioneros, promoviendo una pastoral misionera, vivida en comunión eclesial y bajo la guía de María. No, esta es una conclusión, licenciado y compañeros, ¿no? Tal vez mi compañera que me sigue va a dar un pequeño reseña más. Gracias. Bien, ahí un poco más tal vez argumentando. Bueno, ha sido claro, ¿no? Toda la exposición de los compañeros que me han antecedido. La escuela católica, pues, es un instrumento, ¿no? Un privilegiado de la iglesia para llevar adelante la misión continental, ¿no? Ya que a través de la educación se anuncia y vive el Evangelio de Jesucristo. Y esta tarea no recae únicamente, ¿no? En los directivos o en los encargados de la pastoral. Hemos mencionado también diciendo de que es pues el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Quienes están llamados a ser testigos de la fe desde su rol y su vocación. También el documento analizado nos ofrece también orientaciones, ¿no? Que son claras sobre la identidad, las responsabilidades y las líneas de acción que deben asumir, ¿no? Los distintos actores de la comunidad escolar para responder a los desafíos de esta nueva época. Y al asumir con responsabilidad, entusiasmo y espíritu misionero en esta misión, pues la escuela católica también, ¿no? Podrá acompañar a los estudiantes en ese crecimiento humano y también cristiano, ¿no? Ayudándolos también a descubrir el sentido verdadero de la vida en el encuentro con Jesucristo. Así también con la ayuda de Dios y bajo la guía también de nuestra Virgen María, se avanza, ¿no? Hacia también una pastoral educativa verdaderamente misionera que sea comprometida, ¿no? Con esta transformación de la sociedad desde los evangelios, ¿no? Trabajando los valores del evangelio. Eso, Licen, eso podríamos argumentar también como forma de conclusión, habiendo hecho todo un análisis del texto
que nos ha tocado, pues, no compartir y socializar en esta noche. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al grupo 3. Creo que mm, también les vamos a brindar los aplausos de la noche. Eh, realmente felicitar a cada uno de los equipos, salvo que del grupo 3 hubiera alguien más que quiera comentar algo antes de continuar. Sí, licenciado, aquí. Heidi, Con respecto Edith. a, sí, pero con respecto a lo avanzado, ¿no? A veces es bonito escuchar de algunas unidades educativas que tienen convenio con las pastorales y se trabaja de manera integrada estos valores en los estudiantes. Sin embargo, en el área dispersa no se cuenta con ese apoyo muchas veces. Y algunas veces también para reflexión, ¿no? Cuando usted algunas veces indica, han entendido, está de acuerdo y nadie opina. A veces a mí me refleja en mi caso cuando un maestro entra a las aulas, en mi caso, ¿no? Se les da el tema de valores y se dice, han entendido, tienen preguntas y los estudiantes no contestan. A veces yo pienso que no me están escuchando, pero sin embargo, poniéndome en el lugar de ellos y con usted, esa información que llega es a veces tan grande que en ese momento no salen las dudas y después cuando analizamos y pensamos, recién nos llegan las dudas. Y muchas veces, después de 2 días, 3 días, los estudiantes vienen y preguntan qué queríamos decir, qué queríamos hacer. Y para mí, ¿no? Eso me lleva a una reflexión. Yo en aquel momento pensaba que se estaban haciendo la burla de mí o del tema o de la clase, pero ahora me doy cuenta que no es así. Segundo, para llevar a los estudiantes a la práctica de valores, nosotros como maestros debemos buscar muchas formas de llamar la atención en ellos. Y una de ellas en el área rural es llamar la atención de ellos a través del estómago. ¿Por qué a través del estómago? En las áreas dispersas, muchas familias no cuentan con la economía para que puedan brindar un desayuno a los estudiantes. A veces vienen bostezando, de hambre, y cuando hacemos actividades que partan de la comida, a veces prestan más atención los estudiantes. Y yo pienso que tal vez una práctica que podamos hacer de compartir con los estudiantes algunas actividades de manera reflexiva, a veces sería bueno, ¿no? En nuestras clases, implementar todo lo que aquí hablamos y hay ideas lindas que salen de los colegas para practicar con los estudiantes. A veces el magisterio, decimos, ¿no? Muchas veces yo oigo en mis colegas, es mal pagado. A veces hay situaciones, problemas que nosotros no buscamos, pero por malos entendidos los papás, hay problemas que nos llega a decir, yo ya no más, el área del magisterio es difícil, pero siempre piensa uno y yo llego a analizar, hay situaciones positivas y negativas. Nuestros estudiantes nos hacen reír, nos hacen llorar, así como nos dan dolor de cabeza, nos dan una felicidad grande también. Entonces, también aquí para un poquito explicarle a usted, no se sienta mal cuando piense que no le hemos atendido, especialmente en lo personal. Todo lo que usted, la información que da es grande para mí. Y los módulos, los contenidos que nos ha dado, interesante. El ver los videos no se queda en mí. A veces yo comparto con mis primos y vean a ver ese video, nos han dado en tal diplomado y hacen mis primos. O en el hogar yo comparto, este libro había habido de Aparecida, interesante. Y yo pienso que así deberíamos de inculcar a nuestros estudiantes, darles más ideas, darles más herramientas para que ellos puedan superar esta dificultad en cuanto a los valores, porque sinceramente diciéndoles de las palabras no van a cumplir y no va a haber ningún cambio. Lo importante aquí es, me parece, poner en práctica, aunque de grano en grano, yo sé que un poquito vamos a colaborar con nuestros estudiantes y así también con la sociedad. Gracias, licenciado. Gracias, Edith. Creo que eh, sí, la enseñanza a momentos tiene su frustración, ¿no? Y creo que se puede experimentar en diferentes etapas porque si uno analiza el rol evolutivo del docente,
pues en cada época o cada edad tienes la forma como te ven, ¿no? En determinados momentos como tu hermano mayor, en otros momentos como sus padres y en otros momentos probablemente como un abuelo que es sabio, etcétera, ¿no? Y obviamente la educación pasa por esas etapas, pero sí puedo comentar y en las palabras de Edith, es que no podemos bajar los brazos, ¿no? Si queremos otro país, si queremos otra nación, pues tenemos que dar todo. Y ser maestro tiene esa parte eh, donde uno puede sentirse en momentos como pues tocando las estrellas y en otros momentos como en los infiernos. Entonces, en medio de todo eso, creo que mirar a Jesucristo y todo lo que ha hecho, hay recompensas. Y aparte de eso, como que a veces en la escuela rural, a veces hay una sensación de desamparo y de abandono, no solo por la iglesia, también por las instituciones del Estado, ¿no? Y allí precisamente es cuando se requiere de que se busque las formas de crear, porque si se une la gente, pueden hacer cosas grandes. Uno solo se va a rendir, casi seguro, pero cuando vas organizando a las personas, vas diciendo, podemos armar esto dentro de un semestre o el siguiente semestre, probablemente vas a encontrar respuestas. Y una de las invitaciones de estos documentos que hemos visto las últimas dos sesiones, precisamente dice, no tenemos que seguir con una enseñanza conservadora, lo que siempre hicimos, ¿no? Necesitamos dar el salto a hacer una educación misionera, una educación que realmente te permita contrastar la teoría y la realidad, los valores y la vida. Allí se va a notar el cambio. Entonces, quizás hoy he manifestado esto de la clase fantasma, ¿no? Pero si ustedes pudieran ver otras clases de cuando era la época virtual, docentes que perdían los papeles, que insultaban a sus estudiantes, que maltrataban, y a veces eso pasa cuando obviamente el docente no está muy en sintonía consigo mismo. Lo señalaban ya en la presentación hablando sobre los afectos, los sentimientos, la autoestima mismo del docente, etcétera. Y obviamente dentro de la Universidad Católica hay un módulo que habla precisamente sobre autoestima y sentido de vida, pero obviamente está hecho en otra carrera y ese módulo obviamente ayuda a trabajar a profundidad, porque es un módulo de igual de un mes intensivo, donde se toca realmente temas del desarrollo afectivo emocional y también sobre lo que realmente te llena y te hace ser en determinados momentos más feliz, ¿no? Sería interesante, hay literatura sobre esto. Y claro, ya estamos, como ustedes podrán notar, a las 21:05, no hemos tenido el break. Yo solo para esta última parte tengo obviamente una síntesis que podría hacerlo en unos 15 minutos, espero 20, salvo que alguien tuviera algo más que decir antes de empezar con eso, porque yo creo que si todo puede ser reparable y todo puede ser mejorable. Pero si realmente lo que aprendemos no lo compartimos o no lo comunicamos, pues estamos alcanzando a muy pocos. Entonces, eso es lo último que quisiera enfatizar, si es que no hubiera alguna otra intervención. Bueno, entonces, en vista que estamos ya a las 9:06, voy a compartir mi pantalla, voy a usar los últimos 20 minutos para enfatizar esto que me parece a mí fundamental dentro de lo que es el rol de ser maestro y maestra, ¿no? Y precisamente tiene que ver con esto de
Con esta pregunta, quisiera ver si ya se puede ver mi presentación. Sí, se puede. Muy bien. A Entonces, ver, ¿por qué, por qué pasa dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de tener cierta resistencia y hasta un temor? ¿Por qué revelarte tal como uno es, ¿no? Y es precisamente porque en determinados espacios la comunicación empieza a fallar y las relaciones interpersonales, cuando no hay una comunicación clara, veraz, transparente, entonces uno empieza a crear allá sus fantasmas y lo que dice aquí, ¿no? Lo que tenemos que dar el salto de esa máscara del carnaval donde te tapas y nadie, no saben quién eres, pero sí te muestras tan divertido a realmente a un encuentro, según el Evangelio sería encuentros fecundos, encuentros realmente donde tú te das a conocer y los otros obviamente también se van auto revelando paulatinamente. Entonces, ¿por qué pasa eso? Lo que podemos indicar obviamente es que cada uno puede crear su propia celda donde se autosecuestra o se vuelve un prisionero, ¿no? ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Obviamente que el ser humano siente una urgencia de salir hacia los demás, pero en determinados contextos se paraliza porque tiene miedo a ser juzgado, tiene miedo a que no le acepten porque se revela tal cual es. Entonces empieza a generar estas celdas, estos muros que en el fondo te van como intentando protección, mecanismos defensivos, etcétera. Pero lo que podemos llegar a concluir aquí es que son una especie de una prisión voluntaria que uno mismo se pone y finalmente, obviamente, terminas atrapado entre esa necesidad de querer abrirte a tu comunidad educativa, de querer compartir, realmente pasar momentos gratos, podríamos decirlo, a ese terror de que realmente te excluyan, te marginen y te rechacen. Entonces, otra vez, esta frase que es tan potente dice, ¿por qué temo decirte quién soy realmente? ¿Es que hay un complejo detrás allá? ¿Qué está pasando? Porque si te digo quién soy y no te gusto, eso es todo lo que tengo. Entonces, allí se puede realmente entender que la vida de un maestro, de una maestra es puro don, puro gracia. Y estás allá para transmitir, como hemos dicho, ¿no? La iglesia es un sacramento. Y tú eres también, de alguna manera, un mediador, un intermediario para transmitir y formar gente, porque el conocimiento ahora está al alcance de todos, pero formar gente en valores, formar gente según este modelo de una enseñanza curricular evangelizadora, eso es lo que no está dicho, ¿no? Y a partir de allí, la soledad no es falta de gente. La soledad tiene que ver con esa falta de que realmente no te estás comunicando a un nivel de transparencia, a un nivel de decir, realmente ahora soy yo. Y siempre hay este temor, digámoslo así, que yo lo escuché de un misionero. Él decía, el error de ser boliviano es que nos metemos cuchillos por las espaldas sin que nos los pidan. Y así nunca vamos a avanzar. Será una realidad, será una coincidencia, pero pasa por esto. Entonces, en ese contexto, podemos decir que es importante recordar estos 5 niveles o lo que aquí aparece como la escalera de la comunicación. ¿A qué nivel dentro de tu institución tú te estás comunicando? Obviamente, empezaremos por el 5.º nivel, donde todo implica una comunicación superficial de frases hechas que no necesitas más pensar y sin un compromiso personal.
En cambio, si descendemos un poco y pasamos al número 4, obviamente aquí también aún sigue siendo una comunicación sin trascendencia, porque lo único que comentas es cómo está el clima, qué hiciste ayer, etcétera, pero no hay esa intención de ir más allá y de querer darte a conocer realmente cómo eres. En cambio, si llegamos a un nivel 3, obviamente allí se puede notar claramente como un maestro y una maestra en determinados momentos se compromete y asume una postura y dice lo que piensa y lo que siente. Y allí obviamente estás asumiendo un riesgo. Y allí es donde muchos no se atreven. ¿Listo? Allí es donde mucha gente dice, ¿para qué me voy a comprar un problema gratis? Pero realmente, si quieres ser agente transformador, si quieres ser discípulo consecuente con lo que ha enseñado Jesús, es importante dar ese salto. Y aún más en un segundo nivel, donde realmente se habla a nivel de sentimientos. Allí, obviamente, uno puede mostrar su amor a su patria, su amor a su institución, su amor a sus padres, o quizás su rechazo también, pero allí realmente uno se muestra el nivel mucho más profundo del ser humano y también del ser maestro o maestra. Y ojalá que algún momento se pudiera llegar al nivel uno, ¿no? El nivel uno obviamente es las profundidades donde realmente tú te sientes siendo tú y el otro siendo otro, pero entre los dos no hay ese prejuicio de emitir juicios de valor, de juzgarlo, de criticarlo o de decirle, ya le conozco, ya sé cómo es él. Y allí, obviamente, en este nivel más profundo, realmente se ve la transparencia y realmente uno se siente más vulnerable. Por eso, cuando estés a un nivel quinto, cuarto, el riesgo es menor. Pero si quieres realmente vivir tu profesión de ser maestro y maestra como un ministerio para transformar vidas, para transformar instituciones, para transformar y hacer un mejor país, necesitamos llegar al nivel 2 y al nivel uno. En ese sentido, el nivel 5 y 4 podríamos decir que son preguntas y respuestas banales, ¿no? Porque uno te dice, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, y pasó de largo. Allí la comunicación no existe. La comunicación es una fantasía. Lo único que existe, obviamente, es aprender a gestionar el silencio, porque, claro, una de las grandes excusas es que no tengo tiempo. Pero ¿cuándo tendrás tiempo? Cuando estés en el cementerio. O en todo caso, aprende a gestionar mejor tu tiempo. Por eso, nadie se atreve a romper los sonidos del silencio, precisamente porque en el nivel 5 todo es a un nivel, ¿todo bien? Sí, todo bien. En cambio, también cuando entramos al nivel 4, lo único que hacemos es reportar hechos, ¿no? Hoy día está lloviendo, mañana saldrá el sol, o fin de semana estaré en tal lugar, pero hablamos con uno y otro, pero realmente no estamos aperturando nuestra vida para que otros realmente nos conozcan. Por eso, a veces nos escudamos en hablando de los fracasos de la gente, o en otros casos, lo que normalmente a veces se llama la famosa chismografía, ¿no? Aquí es importante reconocer que en estos niveles, si uno se queda, pues va a vivir un aislamiento emocional, va a vivir la soledad y va a vivir obviamente ese malestar y ese sufrimiento que se vive detrás de cuatro paredes, ¿no? Porque vas a tu trabajo, haces lo que te toca, vuelves y no pasa nada. Entonces, es importante que corramos el riesgo de realmente de posicionar nuestras ideas. ¿Qué pienso yo realmente sobre esta temática? Ejemplo, el bullying. ¿O qué pienso yo sobre el sexting? ¿O qué pienso yo sobre algunos momentos cuando hay descontrol de aulas, hay indisciplina, hay acoso sexual, etcétera? Allí tienes que realmente pronunciarte y decir y darte a conocer, esto es lo que considero que hay que hacer,
Esto lo considero que hay que guiar y transformar. Aunque llegue la trampa, aunque llegue el momento de que te critiquen, que te censuren, que te aíslen, pero por lo menos te habrás dado a conocer. Por eso comunicamos el contenido de lo que realmente pienso. Y allí, obviamente, uno empieza a ser sincero y corre el riesgo de ser rechazado por el otro o ser aceptado. Bueno, pues eso es el precio que hay que pagar cuando uno se arriesga a llegar a este nivel. Por eso, mientras comunico mis ideas, te observo atentamente y si arqueas las cejas o bostezas, pues entenderé que no te importa o no te interesa. Y en este contexto, aquí hay que correr el riesgo de cruzar el puente, cruzar dándote a conocer tal como eres. Por eso, si llegamos dando un paso más y hablamos desde el plano de las emociones y los sentimientos, creo que será el logro más grande que puede pasar dentro de una comunidad educativa. Es decir, mis ideas pueden ser copiadas, en este caso, política, religión, educación, etcétera. Y muchos piensan igual. Seguramente allí hay una conexión, allí hay empatía. Allí no solamente nos vamos, me cae bien, no me cae bien, sino vamos mucho más allá, porque los sentimientos es lo que ha dicho Blas Pascal, ¿no? Pascal ha dicho que el corazón tiene verdades que la mente no entiende. Y precisamente cuando tú revelas sentimientos, revelas afectos, precisamente vas a ser único e irrepetible, porque si no serás igual que cualquier otro que repite como un loro, ¿no? Y por eso es importante que si quieres conocer a los demás dentro de una comunidad educativa, mostrar cuáles son tus creencias, tus valores, tus principios, implica que tienes que llegar a este nivel. Por eso consideramos que para realmente conocernos y comunicarnos unos con otros, es importante esta comunicación del encuentro, lo que ha dicho Francisco, ¿no? Necesitamos crear una cultura del encuentro, donde el yo y el tú, aún siendo diferentes, pero podemos formar el nosotros, podemos formar la comunidad educativa. Y en ese sentido es importante que esa comunión emocional pues empiece a ser de alguna manera autogestionada, porque todo pasa por los afectos, ¿no? Y los afectos pasa también por discriminar algunas actitudes y sentimientos de los demás. En ese sentido, no es un estado permanente en el que uno siempre tiene que llegar a este nivel. Obviamente que no. Tiene sus espacios, pero el reto es crearlos, el reto es saber ir avanzando poco a poco. Es como podríamos decir, vas destapando las capas de una cebolla. Podríamos compararlo a algo así. Primero, superficial. Segundo, lo que normalmente le pasa a otros. Tercero, pues ya digo lo que mi posición sobre determinadas temáticas, pero en el segundo y el primero realmente uno es humano y es allí donde realmente conectas con los demás. Por eso, como dos instrumentos tocándose en la misma nota y en la misma intensidad. Y en ese sentido podríamos cerrar esta sesión de hoy diciendo claramente que ojalá que la comunidad educativa se interiorice y se arriesgue a ir en esta dirección, porque precisamente será cuando son la orquesta que toca, aún siendo diferentes, tocan en la misma nota, contribuyen para que una comunidad educativa se transforme y realmente se viva estos principios y valores del Evangelio. Porque en el fondo, primero somos humanos y luego viene el salto católico cristiano. Y este módulo ha intentado mostrar cuáles son los fundamentos de todo esto de eclesiológicos relacionados con la educación.